hermanos ministros de la Iglesia de Dios, diáconos, obreros e Iglesia de Dios, pase a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Hoy quiero empezar un poco diferente, no con un texto base, sino con una canción. Esta canción que se llama La Unidad del Espíritu. Quiero que la entonemos todos juntos, hermano, poniendo atención en las palabras que dice. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. Y es muy bonito, muy agradable hablar del amor, de la amistad, de la unidad, de que somos un pueblo, somos la Iglesia de Dios que está unida. La semana pasada, estando en la comunidad Eder Ardiel, les decía, mientras yo pueda, mientras esté de mi parte y ustedes me lo permitan, los voy a provocar al amor. Pero ahora que estoy aquí con los hermanos del Shaddai, si me lo permiten, también quiero hacer lo mismo. Provocarlos al amor, invitarlos al amor, a la unidad. Pero no solamente una unidad en la que decimos, hay reuniones, hay convivios, hay abrazos. A veces en algún momento nos tomamos de la mano y decimos, estamos unidos. Y esto es bonito, ¿verdad? Es agradable, es correcto. Pero además de esto, que sí es
Bueno, repito, la unidad que debemos tener es en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas de nuestro Señor. Quiero que veamos en las Escrituras, segunda carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. En el versículo 15. La Escritura nos dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y al leer estas palabras, este versículo, podemos pensar, podemos analizar y preguntarnos: ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de actuar para ser aprobados por Dios? ¿De qué manera debemos estar para no ser avergonzados? ¿O qué es lo que nos podría causar vergüenza como hijos de Dios? Que nos pudiera avergonzar como hijos de Dios. ¿Cómo debemos estar para trazar bien la palabra de verdad? Decimos que somos la iglesia de Dios, del Dios verdadero. ¿Esto es cierto, hermanos? Somos la iglesia de Dios. Y alguien me decía en algún momento, yo escucho a los hermanos que pasan, exponen, predican y dicen: somos la iglesia, tenemos la verdad, tenemos el evangelio puro. Pero si escucho a otros lugares, a otras denominaciones o a otras personas, a veces dicen lo mismo: nosotros somos la iglesia verdadera. Llamémosle diferentes nombres, ¿no?, que se hacen llamar: católicos, testigos, protestantes. Y también nos dicen: somos la iglesia verdadera. Pero ¿cómo podemos decir que somos la iglesia del Dios verdadero? El Señor Jesucristo decía: por sus frutos los conoceréis. ¿Y de qué manera podemos conocer a alguien por sus frutos? Por medio de lo que hace, por medio de lo que dice, por medio de cómo actúa. En algún momento, ya hace muchos años, el hermano Isaías Pérez nos enseñaba, nos explicaba y decía: nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que predicar. Y cuando sea necesario, también hablar. Porque a veces se dice, ¿no? Muchas veces hablan más nuestros actos. O más bien nosotros hablamos con nuestra voz y decimos y exponemos, pero nuestros actos gritan y dicen lo que somos. Y así es como podemos ver, comprobar, ir analizando cómo es que estamos en la verdad. Vemos la palabra de Dios y a veces decimos: aquí está escrito en las Escrituras. Y alguien nos dice: no, eso ya no. Como cuando la misma serpiente se le acerca a la mujer y le dice que no puedes comer nada de ningún árbol. Y aquella mujer dice: no, sí podemos, menos de este árbol. Porque el Señor nos advirtió que iba a haber una consecuencia. Y la serpiente dice: no es cierto, no es así. Muchas veces podemos leer las Escrituras y ya sea que alguien más nos lo diga o uno mismo a veces vemos y digo: no creo que sea así. Hace rato nuestro hermano obrero decía: a lo mejor puede ser que en algo no estemos de acuerdo,
A lo mejor veo y digo, pues como que pienso de esa manera, pero a ver, vamos a consultarlo, vamos a leerlo, vamos a analizarlo. Hermanos ministros, ayúdanos a entender la palabra. Pero no en la intención de decir, no estoy de acuerdo con el hermano, no le hago caso, ya no escucho la palabra, me volteo, me duermo. Y esto puede ser, hermanos, que sea algo que no proviene de Dios. Y lo que no proviene de Dios, proviene del maligno. Ahorita entonábamos esta canción hablando de la unidad. Pero en muchos grupos hablan de la unidad. Hacen incluso acciones que promueven la unidad, ayudas, regalan ropa, comida, dan muchas cosas. Y a veces van y recolectan todo eso y van a muchos lugares a visitar personas, sean o no sean de la iglesia, van y visitan y dicen, venimos aquí a ayudar, con la intención pues de que la gente vea cómo actuamos y pues se acerquen también, ¿verdad? Se acerquen. Por medio de las escrituras, hermanos, quiero hacer una comparación para que veamos también cada uno de nosotros, tengamos ese análisis, tengamos esa de parte de nuestro Dios, lo que nos dice en su palabra, de cómo debe de estar actuando la iglesia de Dios. Veamos en Hechos capítulo 2. Desde el versículo 44 al versículo 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Qué bonita iglesia, ¿verdad? La iglesia primitiva, la primera iglesia, que estaban, ¿cómo estaban los hermanos? Unidos. Y en esa unidad había alegría, había gozo, compartían. Y también alababan al Señor, se reunían de continuo. A veces, hermanos ministros, quisiéramos reunirnos más seguido, ¿verdad? Estar juntos constantemente, pero pues a veces no se puede. A veces vemos a los hermanos nada más cada 8 días. Y algunos otros, como en esta ocasión con ustedes, pues a lo mejor nos vimos la semana pasada y esta, y de aquí cuando nos volveremos a ver, hermano Santiago. Bueno, nos dicen que dentro de 8 días, otros que hasta julio. Hay un deseo, qué bueno, hermanos, y me alegro de saber que como iglesia tenemos este deseo, esta intención. Creo yo que podemos lograr esto, ¿no? Ser como la iglesia primitiva. Una vez un hermano presentaba un tema y decía, a veces me critican y dicen, es que tú pareces a la iglesia de hace 100 años, 150 años. Y ese hermano decía, qué bueno que no me parezco a la iglesia, a las iglesias modernas, me parezco a las de antes, ¿no? Y que nos pudiéramos parecer a la iglesia primitiva, hermanos. Siempre estar unidos, pero en esa unidad, gozosos. Que nos dijera nuestro hermano pastor, vamos a la iglesia del Shaddai. Y yo, ay, ¿otra vez?
¿Cómo me vería yo, verdad? Ya fuimos 2 semanas seguidas otra vez. La palabra del Señor nos dice que en cada reunión hay gozo, hay alegría y nos esforzamos por estar en la unidad. Entre nosotros mismos compartiendo, nos dice nuestro hermano ministro. Yo avisé al hermano ministro Natanael, hermano ministro Santiago, dice que no trajeran nada de comer, ¿no? Nos dijo cuando llegamos en la mañana, dice aquí hay para todos. Y si falta, hermano, no va a faltar, ¿verdad? Va a alcanzar para todos. Amén. Pero estamos en ese pensamiento, ¿no, hermanos? Me alegro mucho yo por esto. Pero la contraparte que quiero que veamos también, hermano, está en primera carta de los Corintios, capítulo 11. Desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Decía hace un momento, podríamos pensar, ¿qué nos podría poner en vergüenza como iglesia de Dios, como hijos de Dios? Aquí dice, ¿avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Menosprecias a la iglesia de Dios? Esto no es bueno. Cuando se reúnen, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ustedes no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. Porque tenemos esta parte, cuando la iglesia se reúne, decimos, se reúne para alabar a Dios, para dar gracias a Dios, pero también para la comunión, también para convivir, para compartir. Y dice la palabra de Dios que si nos reunimos en el nombre del Señor, Él está presente. Nuestro Dios está presente con nosotros cuando nos reunimos para lo mejor. Pero si nos reunimos para lo peor, que es menospreciar al hermano, que es no compartir, porque aquí lo dice, aunque habla acerca de un momento, que es la cena del Señor, pero era una costumbre, era una forma de vida de aquellos hermanos. Porque la cena del Señor, ¿qué es? Sino la demostración de la comunión que hay entre los hermanos. ¿Y cuál comunión? Si aquí la iglesia de Corinto, en el momento que tenía que manifestar la comunión, no lo hacía, dice, unos se adelantaban a comer. Unos por su lado comían y los otros que no tenían, no comían. Entonces pensamos, la iglesia de Corinto, si en este momento que tenía que manifestar la comunión no lo hacía, ¿qué esperamos que fuera los demás días? Menospreciando a los que no tienen, menospreciando a los demás. Y yo a veces pregunto, ¿a qué iglesia nos parecemos más? ¿A la iglesia de Corinto o a la iglesia primitiva? Si me dicen a la iglesia primitiva, qué bueno. O a lo mejor podríamos preguntar de diferente manera, ¿a qué iglesia nos quisiéramos parecer? ¿Como cuál quisiéramos ser?
La Escritura nos enseña que somos la iglesia de Dios. Y como iglesia de Dios, ¿qué somos? ¿Cómo nos mira el Señor? ¿Qué ejemplo pone de cómo debemos estar? ¿Cómo debemos andar? Veamos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia de Dios es la casa de Dios. Así lo dice. ¿Tú cómo debes de conducirte en la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia. Y aquí se refiere como iglesia a la construcción. Aquí en esta construcción vive Dios. Sí, también está presente, ¿verdad? Porque están los hermanos. Pero se refiere, repito, a la construcción, o lo dice por nosotros. Nosotros como iglesia somos casa de Dios, somos habitación de Dios, templo de Dios. Y en una casa donde podemos vivir, hay diferentes lugares, ¿no? Está la recámara, la cocina, la sala, el comedor. Hay varias habitaciones, ¿no? Hay varios lugares. Y está dividido por medio de paredes, muros. Pues para separar a lo mejor por un cierto orden. Si viviéramos en una casa que esté así completamente derecha, ¿dónde diríamos? ¿Dónde está la recámara? ¿Dónde está? Hay un tipo de construcción así, ¿no? Que está todo junto. Y sabes que la recámara, pues es donde está la cama. La cocina, de aquel lado donde está la estufa. Pero toda la casa está junta, toda está unida. En un diseño, pues se separan las habitaciones y se ponen, repito, paredes. Para hacer, así le llaman, divisiones. Nosotros como templo de Dios, como casa de Dios, tendríamos que tener estas paredes que nos dividan. Y en algún momento a lo mejor podremos decir, hay ciertas separaciones en sectores. Están los niños, están los jóvenes, los varones, las mujeres. Y ahorita estamos nosotros reunidos aquí y los pequeños están en otro lugar. Pero no lo están dividiendo, ¿verdad, hermano? Vamos a separarlos porque no estamos de acuerdo con los hermanos. Vamos allá a preparar un complot. No, tienen su capacitación personal también, tienen su enseñanza. Cada uno en su sector se les puede enseñar. Pero esto mismo va a servir para el fortalecimiento de toda la iglesia. Si en algún momento hay así reuniones de jóvenes, de mujeres, de varones, de niños, es para que se aprenda lo que necesitamos cada uno en su área, pero que esto después nos ayude para el fortalecimiento y crecimiento de toda la iglesia. Y así, hermanos, lo digo porque en algún lugar podría pasar que se hagan unas barreras de división, pero no para estudiar, como decía, sino para decir, pues hermano Santiago, pues usted y yo que venimos de traje, vamos a separarnos de los demás. Que los de dinero estén en un lugar y los de escasos recursos en otro. ¿Así es la iglesia de Dios? No, ¿verdad, hermanos? Algo bonito, que incluso desde reuniones anteriores, a veces también se ve bonito que lleguemos a algún lugar y decir, a ver, todos los hermanos de una congregación siéntense aquí, todos los hermanos de la congregación siéntense acá. Se ve bonito también, hay un orden. Pero los ministros nos invitaban a júntense, mézclense. Estábamos allá en los bautizos, y aunque de alguna manera como que sí había así como que cada quien llegó juntito con su congregación, después los mismos hermanos se empezaron a tratar, ¿no? de unos aquí, otros acá, de cada congregación.
Y es mucho más bonito, sí, mucho más bonito cuando todos nos reunimos. Ahorita pues aquí, así estamos, ¿no? Aunque hay dos partes, pero vemos de las dos congregaciones, ¿no? De las dos comunidades. También otro panorama que nos dice la escritura de cómo es la iglesia está en 1 Corintios, capítulo 12. No pregunté cuánto tiempo tenía, hermano. Gracias. Estamos acostumbrados a que nuestra hermanita donde nos dice cómo vamos, pero ahí cualquier cosa me van indicando, hermanos. 1 Corintios capítulo 12. Desde el versículo 12 damos lectura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y en todos se nos dio a beber, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Hace rato entonábamos, somos un solo cuerpo. La cabeza, Cristo. Y todos nosotros, parte del cuerpo. Hay partes del cuerpo que se ven, las manos, los pies, pero hay otros que no se ven, el corazón, los huesos, pero todos son un solo cuerpo y todos se ayudan entre sí. Hay una, como tipo historia, una moraleja, alguna enseñanza allá en el mundo, que dice que una vez se levantó un hombre y la nariz se quiso revelar y dijo, ¿por qué yo tengo que cargar los anteojos si no son para mi beneficio? Yo no los necesito, quien los necesita son los ojos. Entonces, ¿por qué yo como nariz tengo que cargar los lentes? Y un día no quiso cargar los lentes la nariz. Entonces el hombre se levanta y empieza a caminar. El ojo no ve, el pie se tropieza, el cuerpo se cae y se pega en la nariz. Y al final de cuentas, ¿quién fue el perjudicado, no? ¿O para quién era el beneficio? Para todos. Somos parte del cuerpo, pero a veces habrá alguien del cuerpo que diga, ¿y yo por qué soy mano?
Hace muchos años un hermano decía, hermano, ¿por qué a mí siempre me ponen en la puerta para recibir a los hermanos, atenderles, recibirlos, decirles dónde se sienten? Y fuimos a los bautizos, ¿y qué crees, hermano? Me comenta, ¿dónde crees que me pusieron? Igual también en la parte del orden ahí donde tengo que estar viendo, atendiendo a los hermanos. Pues bueno, si allá en el reino voy a estar ahí en la entrada, pues bueno, aunque sea, ¿no? Pero pues estaría más bonito estar aquí al frente. Y a veces parece que no queremos nuestra función. ¿Por qué la hermana Milka toca el piano o el teclado? ¿Por qué no ponen a alguien más, no? Yo también sé, hermano Natanael, yo también sé. Y nos enseñaba el hermano ministro, sí, efectivamente, a lo mejor hay un deseo, hay un gusto, podemos participar en algún momento. Y la intención sí cuenta. Hermano, yo sé y estoy contento y estoy gustoso de participar y de apoyar. Pero además de esto también tenemos que tener el Espíritu de Dios. Y además también tenemos que ser enviados a participar de algo. Pero si yo quiero algún trabajo, alguna labor, ¿lo puedo buscar? ¿Es bueno? Sí, puedo trabajar en ello. Pero si yo lo hago por envidia, por vanidad, por pleito, entonces, hermano, ¿sí me va a dejar tocar el piano? No voy a tocar la hermana Milka. Entonces me salgo y me voy enojado. A veces decimos que un hermano se llega a enojar con el otro hermano y se pelea con Dios. Ah, pues ahora ya no oro, ahora ya no canto, ahora ya no estoy en la reunión. Y parece, ¿no?, que nos queremos pelear con Dios, cuando hay muchas cosas que hacer. Igualmente, pues hace muchos años nos platicaban el hermano ministro Pedro, que en una ocasión él dijo, a mí me gustaría estar en el coro. Y le dice a su padre, hermano ministro Viviano también, papá, quiero participar en el coro. Y el hermano le dijo, sí, está bien, es bonito cantar en el coro, pero a mí me gustaría más que tu voz sirviera para predicar. Y aquel hermano dijo, sí, es cierto, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que hacer, pero si nuestra voz puede servir para predicar, qué bueno. Y si sirve para el coro, pues también, ¿no? Hay que hacerlo. Si sirve para dar testimonio allá afuera, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo con gusto. De momento a veces vemos entrar un hermano que trae alguna visita a una persona que está evangelizando y entra. ¿Y qué hacemos todos los demás? Nos ponemos contentos, ¿cierto? ¿O no nos gusta que nos visiten? No nos gusta que vengan personas nuevas. Nos da gusto, ¿verdad? Y nos da gusto porque el hermano también está trabajando, está haciendo su trabajo. Aquí dice, si algún, en el texto que leímos, si algún miembro recibe honra, todos nos gozamos. Pero si un hermano se pone triste, si un hermano tiene alguna situación, todos nos dolemos. Y de momento escuchamos que algún hermano está enfermo, ¿y qué hacemos? Todos hacemos oración. Pero no fuera a pasar, hermanos, como en algún lugar, que entraba una persona nueva y la veían de cierta forma, con cierta vestimenta, en una situación que pues todos así como que rechazaban. Y pues bienvenido, bienvenida a la persona, ¿no? Le dan la bienvenida, pero los hermanos no querían saludar, no querían acercarse. Y se va la persona y la siguiente semana esperan que entre y no viene. A veces no se le trata correctamente, o incluso hasta se le trata mal a la persona. Se le habla mal, se le malmira.
Y decía un predicador, y después pregunta el hermano, ¿y por qué ya no viene? ¿Por qué ya no vendrá? Y a veces tiene que ver con mi actitud, con mis acciones, que no promuevo el amor, que no promuevo la unidad, sino que hago división, pongo esa pared, viene el hermano o la hermana y pongo así mi pared, ¿no? Ustedes allá, yo acá, pongo mi paredcita. Y no precisamente, haciendo la alegoría del cuerpo, no precisamente tenemos que estar pegados así, ¿verdad? La oreja no está pegada a los dedos de los pies, pero son parte del mismo cuerpo. Y todo sirve para el bien común. Nosotros, hermanos, tenemos un propósito, tenemos una misión, que es estar con Dios, que es estar con el Señor. Hacer las cosas que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos mandan y nos enseñan. Hay que acercarnos a Dios. Pero también una de las funciones, porque hay varias cosas que hace la iglesia, una de las funciones es precisamente también acercar a otros a Dios, ayudar a reconciliar al pecador con Dios. Pero escuchaba a alguien que decía, yo tengo que ayudar a reconciliar al pecador con Dios, pero ve un pecador y dice, no, tú no, tu pecado es imperdonable. Decía yo hace rato, ¿no? A veces decimos algo, expresamos algo, yo tengo que reconciliar al pecador con Dios, pero ya cuando vemos a un pecador, ¿qué hacemos? Lo rechazamos, lo corremos, lo malmiramos. Esto no hace la iglesia de Dios. También la iglesia de Dios es comparada con la sal. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Para conservar, para purificar, para dar sabor, ¿no? Para dar ese sabor. Porque nosotros como iglesia tenemos que manifestar algo diferente. Les decía a los hermanos varones ahí en la congregación, dice la escritura, busqué entre el mundo, entre las mujeres y no hallé ninguna. ¿Cómo dice, hermano? Ajá. Entre los hombres, uno entre 1000. Mujeres, ninguna. Un hombre de virtud, una mujer de virtud. Uno entre 1000. ¿Cuántos somos aquí, hermanos? ¿Llegamos a 1000? Entonces, ¿cómo va a haber uno entre 1000? Pero la escritura no se refiere a que entre nosotros haya uno, sino que nosotros vamos a ir allá donde hay de miles de personas. Y allá donde en mi trabajo, donde hay miles de personas, yo voy a ser ese uno. Tengo que manifestar ser ese uno. Y cada uno así en su lugar, en la escuela, en el trabajo, incluso en la casa, porque a veces tenemos también familiares, ¿no? Que no son de la iglesia. Y tenemos que manifestar cómo es que nosotros somos iglesia de Dios. Y en estos días pasados platicaba con una hermana que tiene un deseo de bautizarse y me preguntaba algunas cosas y me dice, es que como que es difícil ser de la iglesia de Dios. Y le digo, no, es que no es difícil ser de la iglesia de Dios, no es difícil seguir los mandamientos de Dios, no es difícil ser buen cristiano, lo difícil es querer dejar lo mundano, querer dejar las cosas, el viejo hombre, y como no lo queremos dejar, lo venimos arrastrando, pues se nos hace difícil las cosas de aquí adentro. Tenemos que dejar todo eso y manifestar que nosotros somos hijos de Dios. Dice, ¿y cómo vamos a manifestarlo? Precisamente así. Nosotros llegamos a la iglesia de Dios, aceptamos, nos arrepentimos de todo eso, y a veces hay quien dice, pero yo nací en la iglesia, ¿de qué me voy a arrepentir? Y me decía esta hermana, pues sí hay cosas de qué arrepentirse. Le digo, sí, porque la escritura nos dice que la maldad está ligada al corazón del hombre. Y hay maldad y a veces parece que no, pero
A veces hay un niño pequeño y le pega a su mamá. Ahí ya hay pecado. ¿Y a poco como hijos, decía esta señorita, a poco como hija no le has mentido a tus papás? ¿No los has engañado? Y se agachan. Hay cosas de que arrepentirnos, cosas malas, y querer dejar esa vida pasada para empezar ahora a vivir algo bueno y ser diferentes a los demás. Marcar esa diferencia, que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Y se le acerca a aquella mujer. Bueno, estaba allí entre multitud, y una mujer le dice al apóstol Pedro: tú eres de ellos. Y dice el apóstol: no. Y le dice a aquella mujer: es que tu forma de hablar te delata. Tú no puedes decir que no eres, porque tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar te delata. Y a veces nos ven en la calle, nos ven en el trabajo, nos ven en algún lugar y nos dicen: ¿y tú qué eres? Que no haces esto, no haces lo otro, no te comportas así, no hablas así. Una persona me decía: ¿qué no eres de este mundo o qué? Si aquí todos dicen esto, todos andan con muchas mujeres, todos roban, todos hacen esto, ¿tú por qué no lo haces? Porque yo soy hijo de Dios. Y cuando empezamos a actuar de una manera así, lo hacemos con todos, hermanos. Vamos a ver Gálatas capítulo 6. Desde el versículo 1, hermanos, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Amén. Había un predicador que decía: a veces el conocimiento nos puede llevar a la soberbia, porque decimos: yo ya soy de la iglesia, yo soy hijo de Dios, ya conozco, ya empecé a creer, ya sé algunos puntos de fe, ya me sé algunas profecías, entonces ya me creo más, ya me siento más. Y ya empiezo a menospreciar, ya empiezo a señalar. Cuando la Escritura nos dice: hay que tener cuidado, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Todos nos servimos. El estómago tiene hambre. ¿Qué hace el pie? Camina hacia la cocina. La mano toma el alimento, lo lleva a la boca lo mastica, y hay una serie de trabajo ahí, ¿no? ¿Y el beneficio para quién es? Vuelvo a repetir, o vuelvo a preguntar: ¿el beneficio para quién es? Para todos, para todo el cuerpo. Podrá decir la mano: que la boca coma solita, ¿yo por qué le tengo que dar? Y cuando parece que algo viene hacia nuestro rostro, algo va a pegar en nuestros ojos, ¿qué hace la mano? Rápidamente, ¿no? No tiene que avisarle el ojo: oye, me van a pegar. Rápidamente reacciona, protegiendo al que puede ser más débil, ¿no? El ojo se cierra, trata de protegerse, pero también la mano actúa. Y a veces hasta la boca dice: ¡ay! ¿No? Avisa. Así nosotros, hermanos, podemos trabajar. En efecto, también hay dones, hay diferentes dones, y así como dice la Escritura, vimos allí en Corintios, ¿quién estableció en el cuerpo qué parte va a ser cada uno? Dios. Dios reparte el cuerpo como Él quiere. Así los dones también los reparte como Él quiere. Pero cada uno de nosotros, hermanos, si hemos sido llamados a la iglesia de Dios, es porque nos han enseñado los ministros, por lo menos un don. Por lo menos un don. Y ese don lo hemos de poner a trabajar para el beneficio de todos los demás, hermanos. Por último, quiero que vayamos a Efesios capítulo 4.
Efesios capítulo 4. Y quiero que me acompañen todos juntos a leer esta porción, estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Leyendo todos juntos, todos unidos, porque así nos invita la Escritura, que seamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Amén. Amados hermanos, recuerden este propósito como iglesia de Dios, que lo que hacemos, que lo que hagamos, no es para nosotros mismos, sino para dar beneficio y darse en beneficio a los demás, cada uno con su don y con las funciones que Dios les ha encomendado para la edificación de la iglesia, para acercarnos a Cristo y a Dios, para lograr la estatura del varón perfecto. Que Dios les bendiga. Amén.